Presidente Rodrigo Paz Pereira para que suba a la testera y exponga también las conclusiones a las que él llega con todo lo expuesto en este encuentro nacional. Presidente, adelante, por favor. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, reiterar la oportunidad a todas aquellas organizaciones que vienen de diferentes puntos del país, más allá de las autoridades presentes, de que aquí están los ministros, hay más de 200 funcionarios, seguramente algunos están esperando el almuerzo, yo lo aprovecharía para justamente generar la conectividad con todo el sistema del gobierno, del Ejecutivo, para adelantar las gestiones. Esto lo pido para que aprovechemos hoy día para empezar a adelantar trabajo. Permítame una reflexión de orden personal. Yo de chico fui criado en una familia de lo que podría ser hoy día considerada una izquierda subversiva. Vengo de una construcción familiar política formada en su momento en Lovaina, Bélgica, y una visión de lo que se estructuraba. Me acuerdo una de las frases desde chico, no sé si antes de aprender a decir mamá aprendí a decir proletariado. Eran los conceptos, y vi a dirigentes muy importantes de toda Bolivia, varios cochabambinos, Antonio Araníbar, Alfonso Ferrufino, personajes, y pongo dos nombres cochabambinos, pero también de diferentes puntos del país, discutiendo sobre la construcción de la patria y la divergencia sobre lo que debería ser el proceso de construcción del Estado y de Bolivia. Y una de las mayores rupturas desde mi infancia fue cuando la palabra democracia entró en el debate de estos círculos políticos. Ahí estaban los Pepe Reyes, Artemios Camargos, estaban una serie de hombres y mujeres, Gloria Ardaya, que eran parte junto a otros hombres y mujeres del país que construían una visión y discutían generacionalmente qué es lo que tendría que pasar con Bolivia, y ponían la vida. Muchos de esos murieron por la tiranía, no murieron de vejez, murieron con un tiro en la cabeza. Otros se salvaron, como fue el caso de doña Gloria Ardaya y muchos otros que tal vez su nombre no se reconozca en la historia de Bolivia, pero fueron parte de las familias que lucharon para poder construir una democracia, nuestra democracia. Si algo, vuelvo a reiterar, vi como ruptura era el debate de la palabra democracia. Y yo de chico decía, ¿qué significa democracia? ¿Por qué aquellos que eran una suerte de familia, viviendo en más de 10 países, de Bolivia a Chile, golpe de Pinochet, a la Argentina, golpe de Videla, a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Venezuela? ¿Qué era esta lógica de estos bolivianos y bolivianas que peregrinaban por el mundo por una razón, que era Bolivia? No había otra razón, solo era Bolivia. Y dentro de esa razón se generó ese momento de ruptura entre aquellos que no veían sino a través de un socialismo, otros veían a través de una visión de la democracia, otros veían, y se fueron dividiendo. Y gracias a Dios lo que perduró, y fue una decisión madura, fue que Bolivia tenía que establecerse bajo la idea, la visión imperfecta, pero la más perfecta forma
de convivir, que era la democracia. Entonces, si algo les puedo asegurar, y algunos dijeron acá, este no es un problema de izquierda o de derecha. Es un problema, y desde el valor cristiano, de resolver el problema del prójimo, porque en la democracia, el sentido más cristiano de la convivencia es resolver el problema del otro donde uno está. Resolviendo el problema del otro también, como muchas de las expresiones acá, resuelves tu problema. Resolviendo el problema de aquella mujer que dio a luz en una canoa, estás resolviendo el derecho de cualquier otra mujer a tener un parto como debe ser. Resolver el problema, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación de otros, es también resolver tu problema. Pero pareciera que esos valores solidarios de convivencia en democracia se olvidaron. Ya no es un problema resolver el problema del otro, sino resolver mi problema. Es mi espacio, ese mi metro cuadrado que tengo que resolver, porque lo que le pase al prójimo, poco o nada, me puede importar. Y eso hoy día nos lleva a una gran pregunta: ¿por qué en Bolivia queremos ser pobres? ¿Por qué en Bolivia insistimos para ser pobres? ¿Por qué en Bolivia la meritocracia? ¿Por qué en Bolivia los objetivos de grandeza no son parte de la integridad de la visión, no son parte de resolver el problema del otro donde estoy yo? Porque ese es el compromiso de sociedad. Somos parte de una misma sociedad. ¿Por qué en Bolivia no podemos generar 50.000 millones, como dije antes, en minería en el Perú? ¿Por qué no podemos generar 65.000 millones como Chile? ¿Por qué evidentemente no podemos, a través de los hidrocarburos, esfuerzos generacionales, desde el primer campo que se inauguró en Tarija, cerca de Bermejo? ¿Por qué no podemos pensar de que si resuelvo el problema del otro, estoy resolviendo mi problema y el problema de la patria? ¿Por qué queremos ser pobres? Hoy día los departamentos, y escuché a muchos gobernadores y alcaldes, los departamentos más pobres del país, y perdón la expresión, suelen ser en estadística los que mayor bloqueo generan en el país. Eso es una realidad. Cuanto mayor bloqueas, menor capacidad de desarrollo y producción, y la mayor migración del país se está generando a las zonas donde menos bloqueos se generan en el país. Entiéndase el oriente del país, que está empezando a querer tomar la mala costumbre de bloquear, y ahí sí ya somos pobres de verdad todos. Porque donde se vean, yo les pido con todo el respeto a gobernadores y alcaldes, aquí está el 85-87% de las autoridades por voto popular a nivel nacional. Ustedes representan ese 87%, alcaldes y gobernadores. La mayor pobreza en Bolivia es donde mayor bloqueos se generan. Es incontrastable. Y por eso creo que tenemos que entender de que bloqueando no va a ser parte de la solución, pero también tenemos que entender que 20 años de una democracia secuestrada nos ha generado una pérdida del sentido del espacio del diálogo y los consensos, para que aquellos que todavía siguen con la mochila del pasado entiendan que el desarrollo y el progreso hay que hacerlo de forma consensuada, de forma dialogando. Eso no significa retroceder, significa aquellos que todavía bajo un dogma político nos bloquean las carreteras, los tenemos que vencer en la cancha democrática, y normativas de las cuales como esencia
leyes en el caso de la tierra son correctas, se tienen que vencer en la cancha democrática explicándoles a aquellos que bloquean, aquellos que tal vez no entendieron o fueron bajo el discurso político de 20 años, no entienden o no han tenido la oportunidad. Hay que ir a su cancha a explicarles qué son las ventajas, qué son los objetivos. No es entre nosotros que nos vamos a convencer, es entrando en territorio de la incomprensión de aquellos que quieren negar al diálogo. Yo he convocado al diálogo a todos. Hay dirigentes sindicales que ganan más de 40.000 bolivianos y se les paga para dialogar, no para enfrentar a la patria. Hay dirigentes que manejan más de 110 millones de bolivianos al año representando a sus sectores, porque las retenciones en el Estado así se ha dado por norma, y resulta que se dan el lujo de decir: yo no voy a ir a hablar, yo no voy a ir a dialogar. ¿Quién eres vos para no dialogar si tu mandato es resolver y consensuar los problemas entre los bolivianos? Tenemos que revisar cómo nos estamos relacionando entre bolivianos. Usted representa un sector, muy bien, pero también es parte de la patria, y su sector no puede obligar al resto del país a pagar lo contrario a la voluntad de consenso y de soluciones. Este no es un problema si soy más de izquierda o de derecha. En democracia estamos obligados a dialogar, en democracia estamos obligados a consensuar, y hoy día yo le tengo envidia al Parlamento. Yo he sido diputado uninominal 2 veces por Tarija. La segunda oportunidad, las 2 veces diputado uninominal, la segunda oportunidad había una mayoría atroz, 2/3 arrasadoras. Y en la última parte, como senador, había un desorden político de tal dimensión que por eso, junto a otros bolivianos y bolivianas, asumimos el reto de ser parte de la solución y no del problema. Y hoy día el Parlamento ha recobrado su escenario de resolución de problemas. Hoy día diputados y senadores, más allá del respeto a sus organizaciones políticas, representando a sus regiones como brigadas, tienen una enorme capacidad de resolución de problemas. Y nosotros como ejecutivo no queremos ser parte del problema, queremos sumarnos a al verdadero escenario de resolución de problemas, el Parlamento, donde cada diputado, cada senador representa regiones, representa sectores, representa a organizaciones, representa la voluntad popular. La ley 3058, la ley Ormando Bacadíes, gran cruceño, nace del consenso parlamentario, no nace de la imposición de un ejecutivo, nace de escuchar a las necesidades regionales. Y bajo una coherencia, una ley que ya no tiene hoy día espacio para desarrollarse, estableció una conducta necesaria ante el país. No sería la ley perfecta, pero fue generada y creada y desarrollada por la representación nacional, y lo sé yo porque yo estaba ahí. Y recuerdo, y tomo las palabras del expresidente, aquellos que se beneficiaron con la ley 3058 fueron los que votaron en contra de esa norma en el Parlamento, todo el masismo, y no es por ofender, porque es una verdad, votaron en contra de la ley que después hicieron uso con el beneficio de mercados, de gasoductos, de reservas comprobadas, con ley, precio alto internacional, una fórmula excepcional que creo que nunca más, ojalá Dios mediante, con el esfuerzo de todos podamos repetir. Todo en bandeja por un esfuerzo nacional para llegar al siguiente paso, que era construir una democracia fuerte y con esos recursos generar nuevos polos o nuevas visiones de desarrollo en el país. Miren, no me gusta, y lo digo con respeto a las autoridades, cuando dicen tal región le dio tanto a Bolivia y Bolivia se olvidó.
Tal región fue la billetera de Bolivia y Bolivia se olvidó. Tal región es la locomotora de Bolivia y Bolivia no le deja crecer. Oiga, no es Bolivia la que no le deja crecer, es el Estado tranca el que no le deja crecer. No confundan Estado tranca con la patria. No confundan el Estado que no nos permite desarrollar con Bolivia. Bolivia es generosa. Bolivia nos da la oportunidad siempre para crecer. Bolivia lo único que dice, producí, toma la opción, pero nos ha dado todo. Hasta mar nos dio a los bolivianos la patria y lo perdimos. Y después en La Haya se reconfirma la pérdida. Y el señor, el presidente de turno, ahora se hace al loco y reivindica el tema marítimo. Y el otro presidente va y perdió Silala ya definitivamente y se hace al loco. Dos presidentes en la misma gestión nos dejaron inviables para poder seguir hablando abiertamente al país y todavía se dan el lujo de reivindicar cuando uno va y abre comercio y está abriendo con Chile, por ejemplo, el hecho de que los bolivianos tengan mayor acceso al empleo, al comercio, a los negocios. Eso no es un problema marítimo. Eso no es un problema marítimo, es el derecho del boliviano con sus 5 fronteras a poder crecer, desarrollarse. ¿Quién nos prohíbe? Le pidamos las cuentas a él por haber cerrado las opciones jurídicas a discutir de igual a igual. No sea descarado, no sea descarado. Acuérdense, bolivianos, tarde o temprano, como cualquiera de nosotros, la justicia va a llegar y tendrá que ante la justicia responder no solo por sus acciones personales, sino por el daño económico y el daño que le hizo a la patria durante 20 años. Él y su ahijado. Él y su ahijado, porque Arce fue su ahijado. Él lo eligió, él lo puso. Él lo puso en el gobierno. Él dijo, este es. Así que no desconozca al ahijado. Es el padrino, es el padrino. Y así fue. Yo tendré que hacerme responsable de mis acciones de aquí a 5 años, pero no le voy a echar la culpa a otro. Los bolivianos y las bolivianas tenemos el valor de mirar de frente a la gente, con honestidad. Tenemos muchos problemas, pero saldremos adelante. He escuchado varios de los temas acá. Permítame rápidamente enumerar 12 entre leyes y acciones que creo que hay que tomar. Sumo a varios de ustedes han propuesto, necesitamos una nueva ley de electricidad. Está lista, ya está tomándose para la revisión jurídica, cosa que vaya al Parlamento y el Parlamento abra el debate a nivel nacional. La nueva ley de inversiones está lista, está pasando el proceso de revisión jurídica para que vaya al Parlamento, lista, acabada. Estos 4 meses y medio, estos 6 meses, dicen, estos solo han quitado la subvención, solo han estabilizado la economía, solo han hecho esto, no. También hemos preparado el paquete de leyes para que junto a las propuestas de los parlamentarios y de diferentes regiones sea un debate abierto en el país para beneficiar a todos los bolivianos y bolivianas. Hay la ley de minería, ley de la economía verde, donde se tocó hoy día bonos de carbono, que Dios mediante, ojalá eso sea una de las líneas más claras del país. Solo por cuidar vamos a ganar platita, solo por cuidar vamos a ganar platita. Ley del emprendedor boliviano. Vamos a debatir con el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos una nueva ley electoral para mejorar y garantizar a los bolivianos que nunca más haya una duda. Más allá del buen trabajo del tribunal, siempre es perfectible, siempre se puede mejorar. Una ley de la reforma de la justicia, que eso tiene que ser un amplio debate entre todos. Una ley de seguridad nacional. No podemos seguir viviendo como estamos. Y el Estado no es eficiente para garantizar seguridad. Y no es que lo reconozco yo, es la realidad de los bolivianos del día a día. Este viejo Estado tranca no da seguridad y tenemos que reformar entre todos. Ley de reducción del Estado y la burocracia, que es parte de ir eliminando el Estado tranca. Pero también creo, y aquí le pido un anuncio, por favor, le pediría al ministro de Economía
Hay algo que hay que encarar. Si queremos entrarle al 50-50, primero hay que dar ciertos pasos. Y creo que la ley de autonomía no nos es útil el día de hoy. Así que le pido al ministro, porque está vinculado al tema económico, que dé un par de anuncios que creo que aprovechando gobernadores y alcaldes es importante anunciar. Por favor, ministro. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Y perdón, con su permiso, como ciudadano voy a hablarles un minuto. Quiero felicitarlos a todos, de verdad, porque por el solo hecho de que han cruzado esa puerta con todas nuestras diferencias, pero también con nuestras coincidencias, se ha derrotado a 20 años de división, se ha derrotado a 20 años de confrontación, y yo creo que eso hay que agradecérselos a ustedes. Como dijo el presidente, sabemos que la economía viene de los territorios, sabemos que la economía se construye desde donde están ustedes, todos ustedes son autoridades electas y tienen que administrar sus recursos, pero resulta que en los últimos 20 años se ha ido quitando recursos, pero también se ha quitado libertades y autonomía, a pesar de que se ha hablado mucho de eso. Así que nosotros hemos planteado, y en la ley del presupuesto ya hemos enviado 3 elementos principales que creemos que son un primer paso para mejorar la gestión que ustedes van a tener hacia adelante. Primero, eliminamos toda aprobación mediante ley o decreto de las modificaciones presupuestarias que los organismos territoriales, las alcaldías y gobernaciones tienen que hacer en las partidas de servicios personales. Desde ahora van a tener la libertad para gestionar sus recursos humanos, para establecer de mejor manera cuáles son las estructuras en sus gobiernos subnacionales. En segundo lugar, el Ministerio de Economía ya no va a aprobar los anticipos. Eso significa que ustedes van a poder solicitarlo, hacerlos automáticamente, no esperar el trámite de los 60, 70, hasta 90 días para poder recibir recursos anticipados, porque sabemos la situación de emergencia que tienen todos ustedes y por lo tanto quienes requieran recursos ahora los van a poder tener automáticamente. Para evitar que los gobiernos subnacionales tengan que ir a La Paz con la carpeta, con el tramitador, que estén esperando que, como decía el presidente en muchas ocasiones, una autoridad electa esperando una audiencia con un, ni siquiera viceministro o ministro, con un director, con un funcionario de tercer o cuarto nivel, estamos habilitando la firma digital. Esto significa que todos los trámites van a poder hacerse desde los lugares donde ustedes gobiernan, ya no más peregrinar hacia La Paz. Y aquí también quiero hacerles un anuncio, por orden del presidente, el equipo de economía desde ahora va a ir a visitar cada departamento para que podamos resolver los problemas que se han planteado ahora en esta cosa. En resumen, este primer paquete, que es pequeño, lo sabemos, pero este primer paquete de medidas lo que busca es darles más holgura a ustedes y más libertad para el manejo de sus presupuestos. Ahora bien, aquí algo más importante todavía. Durante mucho tiempo nos han dicho que la ley de autonomías estaba ahí para impulsarla, pero en realidad ha sido el marco bajo el cual se le ha cercenado a las autonomías muchas libertades. Se les decía que tenían autonomía, pero en el fondo les quitaron libertad financiera, libertad competencial y capacidad normativa efectiva. Lo han dicho varios alcaldes. Por lo tanto, nosotros estamos denunciando la ley de autonomía. Vamos a enviar a revisión constitucional esa ley, principalmente entre los artículos 82 y 100, que le quitan todas las libertades a los gobiernos subnacionales, y los invitamos a unirse a nosotros a esa denuncia, porque creemos nosotros que esa va a ser la base de la construcción del 50-50. Denunciando esa ley que le quita las libertades a los gobiernos subnacionales, empezamos a construir la base de una verdadera relación horizontal entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Eso es, presidente. Gracias. Bueno, como verán, no me he olvidado de mi época de alcalde, así que ustedes, alcaldes y gobernadores, tienen en este presidente un aliado para que lo local, las ciudades, pero los gobiernos departamentales puedan salir adelante. Gracias, ministro.
Culmino con un par de ideas. Ya mencionaba, son 10 leyes. La revisión o lo anunciado por el ministro de Economía sobre el tema autonomías, pero creo que ya inmediatamente, con el factor de participación de todos, vamos a alargar y lo haremos en consenso, porque la reforma parcial de la Constitución necesita la ayuda de todos. Vamos a crear la Comisión de la Reforma de la Constitución, y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones, porque a medida que vamos desarrollando las normativas, las leyes, también hay que entre todos generar o llevar adelante una explicación desde las alcaldías, gobernaciones e instituciones, las ventajas de por qué tenemos que hacer estas reformas, para que después no digan, no, están atacando al Estado plurinacional. No. El Estado es el Estado, lo que queremos son normas y reglas del juego que nos permita desarrollar y generar un progreso para el país. Eso será una forma esencial, no solo basada en las 10 leyes o en el tema de las autonomías, porque entenderán que este año vamos a encarar, y es un compromiso. Yo lo he dicho muchas veces, yo sueño y creo que la salida de Bolivia en el futuro, y me sumo a las palabras de otros, es una visión federal, y siempre lo he repetido, pero para eso hay que construirla de forma madura, y que los departamentos tengan todo el derecho a decidir sus futuros, y que no sea el centralismo y no sea el caudillo de turno. Y cierro con este ejemplo, solo un ejemplo, estando el gobernador de La Paz. Hace 12, 13 años, esto que voy a poner como ejemplo pasó en diferentes otras instancias, en diferentes departamentos del país. Hace 12, 13 años, no tengo exactamente los años, medianamente, había un ministro de hidrocarburos que se apellidaba Sánchez. Y el señor, junto al expresidente Morales, dijo, les voy a ofrecer un mar de gas. Un mar de gas. Oiga, la idea sonaba bien. Y si hay que poner un esfuerzo para garantizar gas, perfecto. En ese momento había una decisión estratégica. Y pongo como ejemplo hoy día a La Paz, porque este ejemplo puede ser para cualquier departamento en cualquier otro ámbito o rubro. La Paz empezaba porque Mayaya y Iquimuni no viene de ahora. Toda la exploración hidrocarburífera de cuando yo era chango, y no me van a dejar mentir, ya venía desde los años 90 o un poco antes, investigando gas, hidrocarburos en los 9 departamentos. La Paz tiene una gran capacidad de desarrollo hidrocarburífero. Gran capacidad. Es más, el Alto se moviliza en su momento bajo la línea de la guerra del gas, Octubre Negro. O sea, el paceño siempre se implicó en la visión de desarrollo de Bolivia. Estoy poniendo un ejemplo, porque esto ha pasado con Cochabamba, ha pasado también con Santa Cruz en otros temas, ha pasado en todos los departamentos. Los recursos que eran para La Paz, para la inversión del desarrollo hidrocarburífero de La Paz hace 12, 13 años, vino el señor presidente y dijo, saque de aquí los recursos, métalos al proyecto de un mar de gas, y los paceños, por una decisión política, se quedaron sin el derecho a hacer un departamento hidrocarburífero, que está demostrado que en el norte de La Paz hay gas, hay hidrocarburos. Una decisión política que al final trasladó una serie de recursos a otras regiones, no hubo tal mar de gas y los paceños se quedaron sin su gas, o los bolivianos nos quedamos sin el aporte del gas que La Paz podría haber desarrollado. Mayaya no es un descubrimiento actual, es un viejo descubrimiento, pero lo que requería era inversión, y políticamente un presidente y su ministro de hidrocarburos tomaron la decisión de hacer inversión en lugares
donde los costos eran más bajos y tenían mayor probabilidad de éxito cuando La Paz era exitoso, pero era más costoso explorar. La nueva ley de hidrocarburos no le puede prohibir a ningún departamento desarrollar sus capacidades. La ley nueva de hidrocarburos, de minería o de inversión no puede limitar políticamente a que cada departamento, cada gobernador, cada alcalde, si puede generar el desarrollo económico de sus regiones, le tenemos que dar con esas normas todas las capacidades para que ellos sean también punto de desarrollo de los departamentos. No puede ser decisión política o de dos políticos ideologizados en un gobierno de turno. Eso es parte del debate del 50-50. Es parte de la apertura no solo a repartirnos lo poquito que tenemos, sino a repartir grandeza en la capacidad que tendrán ustedes tributariamente, captación de inversiones, de desarrollo, de convocar a otras naciones que vengan a sus regiones a invertir, a desarrollar y no repartir pobreza entre nosotros. La nueva visión del 50-50 significa también que, por ejemplo, en la educación, la currícula, por un tema nacional, el 50 será parte del gobierno nacional, historia de Bolivia, geografía, fronteras, líneas generales, conocimiento de la Constitución, de las leyes, pero el otro 50 será opción de los departamentos y sus municipios desarrollar para que tengan recursos humanos adecuados a sus regiones. Y ahí vendrá la universidad, ahí vendrá la academia, los empresarios, vendrán los sectores. En la salud lo mismo, dijo alguien. Oiga, no es lo mismo la salud en Santa Cruz que en Tarija o en La Paz, no es lo mismo. 50% será la base nacional, pero el otro 50% cada departamento tendrá la opción de desarrollar sus capacidades en cuanto a la salud y sus necesidades, porque somos felizmente un país diverso, somos felizmente un país que donde la diversidad ha sido utilizada para dividirnos. Hoy día en este encuentro, y convoco al país con toda la humildad de ser presidente, pero de ser presidente a su vez para generar una convocatoria nacional donde la diversidad no puede ser la división como han querido otros y pretenden hoy generar esa división al país. Hoy día nuestro liderazgo se tiene que expresar en cada una de sus voluntades. Alcaldes, desde lo más chico, de la alcaldía más chica del país hasta de las más grandes, gobernadores, desde los más chicos en población, no nos peleemos por cuántos habitantes tengamos y cómo compensamos. Generemos la unidad para que cada departamento tenga la opción para desarrollarse. Si es el desarrollo de nuestra economía, la capacidad de producir, eso nos va a hacer grande. No cuán pequeños y cuánta mayor es la queja, sino cuán grande es la ambición. No tengamos miedo, por favor, no tengamos miedo a ganar. No tengamos miedo a ganar. Vamos a ganar esta pelea, no tengamos miedo a ganar. Gracias por todo aquello. Vamos a construir las cárceles porque ya las que tenemos, fuera de que están pequeñas y anticuadas, para que todos los corruptos de este país se vayan a la cárcel. Eso es un compromiso. Yo quiero agradecer en lo personal a aquellos que mencionaron ayer falleció la que vendría a ser una segunda madre mía, una gran mujer, y en honor a ella y a través de ella honremos a la patria. Bolivia no es Bolivio, es Bolivia, es mujer, es fuerte, decide, genera unidad. Las mujeres de la patria
A veces nosotros somos tal vez más audaces en algunas cosas, no lo sé, no voy a hacer una comparación, pero lo que sí sé que la mujer boliviana tiene un don de liderazgo ante la adversidad, fortaleza, unidad. Y Bolivia es mujer, no es Bolivio, es Bolivia. Por eso, sin querer generar un ámbito comparativo de género, pero sí con el amor de la madre, sí con el amor de una mujer que fue como mi segunda madre, cuidándonos en los momentos más difíciles, yo quiero honrar la memoria de todos ustedes en función de sus familias, sus madres, sus padres, todos aquellos que antes que estuviéramos nosotros acá, construyeron la patria, nuestras Fuerzas Armadas que se crearon 15 años de que Bolivia existiera, nuestras instituciones, nuestros pueblos originarios, nuestros campesinos, nuestros intelectuales, emprendedores, nuestros empresarios, nuestros gremiales, cuentapropistas, artesanos, transportistas, a todos los bolivianos. Honremos a la patria. Y la honra no es bloqueando, y la honra no es insultando, la honra no es agrediendo, la honra a la patria es con las manos abiertas, extendidas. Mi abuelo decía, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Les ruego a Dios, a cada uno de ustedes, no abandonemos a la patria. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias al señor presidente Rodrigo Paz Pereira. Gracias también a